Bueno, ahora sí, ya estamos de vuelta grabando. Ahí está. Bueno, estamos en la rejilla, es la boca de desagüe de corrida, para evitar de que toda agua llovida dentro de mi parcela no escurra sobre vereda. No puede escurrir por reglamento por vereda. Entonces se lleva toda rejilla y la rejilla por un conductal al cordón. De las salidas al cordón no hay una limitación en cuanto a cantidad, eso es por diámetro, por cálculo de de caudal, perdón. Sí ahí está la limitación que hablábamos antes del diámetro, que el diámetro máximo es de 100, mínimo también, de 110, es el único diámetro que puede salir a la calle, el cordón cuneta. Pero la cantidad que sean necesarios por cálculo. Yo estoy acá y no estoy acá. Ahora sí. Ahí se ve más grande, ¿no? Perdón. Esta rejilla depende de... Bueno, suele ponerse sobre línea municipal en el caso de que sea todo descubierto porque va a seguir lloviendo en este punto. Si yo tengo una entrada cubierta, lo puedo poner donde termina la entrada cubierta o para evitar que el agua escurra por una superficie que está cubierta, por la cual no se debería mojar. No, ahí tampoco puede escurrir agua. No puede escurrir agua en una zona en la que es cubierta y no llueve. O sea, si no llueve verticalmente, no puedo hacer que escurra el agua horizontalmente. Y bueno, si hay por ejemplo, en este caso hay un muro que evita que el agua, en este sentido, por ejemplo, en este servicio, que evita que el agua circule, entonces se pone rejilla en la zona donde no está el muro. Entonces, bien. Y otra opción es la que tiene acá, en la que en tu línea municipal está la cresta de pendiente, y a partir de ahí está la pendiente de vereda hacia, en este caso, la derecha, y una pendiente hacia el interior de tu parcela. Entonces el agua no circula del interior al exterior porque la pendiente se lo impide. Eso también es una opción. Más que nada en superficies chicas es eso. Bueno, algunos criterios para el tendido en horizontal, y más que nada la interferencia con el caño cañeras cloacales, que al ser primarias son rojas. Todo lo que es instalación de lluvia o pluviales va en amarillo. En este caso hay una distancia mínima de 40 centímetros entre una cañería cloacal y un conductal pluvial. Esto es porque, como ya vimos, o ya vieron, la cámara de inspección tiene 60 por 60 en un caso y 60 por 1 metro de largo en otro, pero de ancho siempre tiene 60. O sea que del caño hacia un borde tiene 30 y me quedarían 10 de separación al conductal, que es más que nada el espesor del conductal. Bueno, para esos espacios, por eso es un mínimo de 40. Es eso para evitar, si en la cámara de inspección al presente o puede ser a futuro, interferencias con el conductal. Y después las uniones son lo mismo que en la cloaca, mínimo de 90, con pendientes con tramos a 45 para las conexiones, o las conexiones a una boca de desagüe abierta o tapada para hacer la unión. Y en casos de que la superficie captada por un conductal sea menor a 12 metros cuadrados, es permisible que haga una curva de más de 90 grados, o sea, menos de 90 grados, perdón, de curva, o sea, en contrasentido,
Solo en esos casos en que sean superficies con caudales chicos. No sé si... Bueno, esto es lo que le decía. Toda agua llovida dentro de la parcela, sea a nivel piso o a nivel techo, no puede escurrir hacia la acera o vereda. Tengo dos chats. Sí, respondieron. No puede escurrir hacia la vereda. Toda agua llovida dentro de la acera. Eso tiene ciertas limitaciones. En el caso de que esa distancia sea, esto es más en construcciones viejas, que suelen tener estos techos abovedados, curvos, habrán visto. Si esta separación es menor a 60 y la pared tiene molduras que separan el pelo del agua de la misma pared, tiene que ser menor a 60 para ser permitido. Uy, perdón. O el caso de que no tengan molduras y el agua se vaya pegado a la pared, ahí sí no hay una limitación, no importa la curva, no importa nada, pues el agua va pegada a la pared. Pero en el caso de que se despegue la pared y gotee, ahí sí hay una limitación de 60. Si tiene más de 60, hay que generar en esa moldura misma una captación, un conductal y la salida a cera, ya sea a nivel bajo o alto, eso. Perdón que me paro así, pero se siguen agregando y tengo que ir admitiéndolos uno por uno. En paredes medianeras, el símbolo es de pared medianera, con espesores de pared de 30 o más, de 45 en este caso, y con diámetro de caño entre 60 y 100, está permitido, aunque no es muy recomendable, bajar empotrado en la pared. No es recomendable por el hecho de que si hay una filtración en ese caño de lluvia, esa filtración puede, dependiendo de las condiciones, puede bien ir para el terreno propio, en el cual el problema no sería, es un problema mayor, pero no es tan mayor, o para el vecino, y ahí sí hay un problema mayor porque ya te peleas con el vecino. Por eso es, dentro de lo que se pueda, evitarlo. Ahí a los que se están agregando ahora, les aviso, igual estoy grabando esta parte de la charla, así que después la vamos a subir. Y después otra buenas prácticas piensen que en este caño de lluvia, en este caso 4 o más pisos, viene el agua bajando con una cierta velocidad importante, y en un punto llega al nivel piso, dobla y en el transcurso de 2, 3, 4 metros llega al cordón vereda. Piensen en la velocidad que tiene en este punto y la fuerza o velocidad con la que sale al cordón vereda. Esto es, en algunos casos, en lluvias muy fuertes, puede ser importante y ser incómodo para el tránsito. Por eso es que se recomienda utilizar lo que se llama ramal pantalón, por la misma forma de la pieza, en la cual el agua que viene bajando tiene que pegar contra el fondo de la pieza y derivarse, y ahí pierde energía y pierde velocidad, y sale con una velocidad y energía menor a la calle y evita esa problemática. Otra opción es, en la medida de lo posible, generar una boca de desagüe, ya sea abierta o tapada, en la cual también se genera esa pérdida de energía en la misma boca. Esto está recomendado para caños de lluvia que vengan de más de
30 metros de altura y hasta 4 metros de distancia de la línea municipal. Pero bueno, eso igual es siempre recomendable en todos los casos. Y a su vez es recomendable porque en el caso de que la boca de desagüe, estoy hablando, perdón, en caso de que haya obstrucción en la salida caño en la salida al cordón cuneta, esto se va a llenar de agua con el agua que ingrese por este punto y la que ingrese por todos estos embudos, y en un punto se va a llenar de agua hasta que vaya a empezar a salir por la rejilla del primer piso. O en la de planta baja es peor porque sería más cerca si tuviese. Entonces, la boca de desagüe abierta y la tapada también genera que esa rotura y esa pérdida, esa salida del agua se produzca en la boca de desagüe, que va a estar en un lugar público en planta baja, y no en un balcón privado de un departamento, generando problemas importantes. Hasta ahí, ¿cómo vienen? Bien. Se sigue agregando gente, así que vuelvo a repetir lo mismo que dije recién. Estamos grabando esta charla, así que después la vamos a subir al campus. Por si se perdieron alguna parte, digo. En el caso de que la lluvia, el impacto de la lluvia se produzca en un nivel inferior al del cordón, no puedo derivar por gravedad la lluvia captada en esta boca de desagüe, no la puedo llevar al cordón que está a este nivel. Entonces lo que se utiliza en estos casos es un pozo de bombeo pluvial, similar al local que vieron también el otro día, en el cual se eleva por bomba, una electrobomba, se eleva el caudal, se le deriva a una boca de desagüe superior de las de arriba, y ahí va el cordón. Este pozo de bombeo tiene una capacidad de 30 litros por metro cuadrado de superficie captada, por lo que capte por esa boca por la superficie captada por esa boca de desagüe o embudo, o lo que llegue a ese nivel, con una capacidad máxima de hasta 1000 litros, con una electrobomba centrífuga, y como todo tanque tiene que estar ventilado. Esta ventilación puede ser o bien por una rejilla de aspiración, o si es, por ejemplo, un patio inglés que es abierto, puede ser con una rejilla en el mismo nivel superior del pozo. En este caso, la boca de desagüe no funciona como ventilación porque cuando está circulando el agua, el aire no circula, no puede circular tanto aire en sentido contrario. O sea, la circulación es para el movimiento del agua, no para evacuar el aire que pueda generar el pozo. Por eso tiene o otra ventilación o la rejilla. Bueno, ahí ahora arrancamos lo que hablábamos al principio de la reutilización de aguas de lluvia. Los consumos que hay dentro de un domicilio estándar se dividen porcentualmente en el baño o la ducha, digamos, el lavaplatos, la cocina, lo que es higiene personal, lo que es cocina y bebida, la cisterna del inodoro, o sea, la mochila de inodoro sería, el lavado de ropas, el riego de jardines, en el caso de que tengan jardín, y la limpieza y lavado de automóviles, que es el menor de los usos. Y bueno, hay otros usos que puede haber, varios. Ahora bien, casi la mitad de estos usos, o más de la mitad de estos usos en realidad, son en aguas que
que no tienen por qué ser potables. Como es el caso del agua de lluvia, la cual no está contaminada o no está tan contaminada. El agua de la lluvia sí existe, pero no es potable, pero tampoco es un agua demasiado ácida o con aceites o con grasas, por lo que serviría para utilizarla en estos usos secundarios del agua y disminuir un montón, casi a la mitad, el consumo de agua así potabilizada, en la cual es un proceso caro y está con muchos problemas a nivel mundial la obtención de agua potable. Entonces, disminuir el consumo de agua potable es una práctica muy sustentable a nivel humano. Bueno, para esto se utilizan lo que hablamos antes de los tanques de acumulación de agua de lluvia. A estos tanques llega toda el agua llovida en un plano superior a los 2,60 metros respecto al acceso al inmueble, o sea, el cordón sería. Y llovida en zonas donde el acceso, o sea, no accesibles. O accesibles en zonas privadas y muy limitadas, a fin de evitar que estas aguas sean contaminadas no por la lluvia o no por el ambiente, sino por la persona que habite esos lugares. Por eso es que se intenta que sean siempre de zonas no accesibles, como ser terrazas. La normativa del Código de Edificación de la ciudad recientemente aprobado, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, exceptúa de la utilización de estos acumulación de agua de lluvia básicamente a pequeños edificios, como son propiedad horizontal o multifamiliares menores a 4 plantas, que son edificios bajos, con superficies cubiertas de menores a 200 metros cuadrados, y algunos otros casos más particulares. Pero bueno, en general, hoy por hoy todos los edificios de envergadura mediana y grande lo necesitan. O sea, es el reglamento. Fede, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Donde dice superficie sea menor a 200 metros cubiertos, ¿totales o por planta? ¿Viste? ¿Cómo se maneja eso? ¿O No, foto, cubiertos pozo? cubiertos en superficie de plantas, pero en planta única, no suma todas las plantas. Porque Ok, pensá que, o sea, en realidad son 200 metros de superficie de lluvia o de captación. Entonces, si vos tenés una planta, o sea, un edificio de 10 plantas, pero de una exageración, de 5 metros cuadrados, en realidad te llueven 5 metros cuadrados, no te llueven 10 plantas de 5 metros cuadrados. No sé si te seguís con el ejemplo. listo, dale. Gracias. Bueno, para este sistema, como decía, es toda agua llovida superior a los 2,60 metros, por lo que el tanque se lo tiene que, así que es imperioso, ubicarlo en planta baja o en algún subsuelo. Con la complicación del subsuelo es que hay que bombear el agua que no se use del tanque. El tanque obviamente tiene que ser exclusivo para acumulación de agua de lluvia, ya que el agua de lluvia no es potable y el tanque no se puede desinfectar de cada uso. El filtrado es también vital porque el agua de lluvia también no viene con grasas, pero sí puede venir con hojas, tierra o otro material volante que pueda haber en la terraza, en un balcón. Y tiene que tener lo que se llama sifón de carga, el cual sirve que, por ejemplo, vamos al ejemplo de este tanque, por la izquierda llega el agua de la lluvia, el agua se
va llenando el tanque, y en el cilindro interior está la conexión de la salida del tanque. Una vez que el tanque llega al nivel superior, al nivel de la salida, por desborde, se empieza a vaciar. Bueno, entonces lo que ahí aseguro es que mantengo esa reserva de agua, y todo lo sobrante, todo lo que se desborda, ahí eso sí va al sistema pluvial común. Pero el tiempo que se demoró en llenar esa carga de agua es primero el volumen de agua que estoy ahorrando de tirar a la calle, y después el amortiguamiento en la descarga a vereda, lo que hace que bajen las inundaciones en las calles. Porque probablemente para cuando el agua empiece a tirar acá, en una lluvia corta, que ya no llueve afuera, entonces sí está el resto de agua que sigue tirando el edificio, pero ya no está la lluvia afuera. Por eso es lo que se llama amortiguamiento de caudal. No sé si ya cursaron hidrología y obras hidráulicas, pero creo que eso se ve ahí, si no me equivoco, si no me olvidé ya lo que vi. Y después otra cosa importante que tienen estos tanques, en algunos casos, ya no depende de qué uso vaya a tener, es una alimentación de agua potable. Aunque parezca contraproducente, es probable que no llueva en cierto tiempo, un par de semanas, depende de la zona en la que estés construyendo el tanque. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, toda el agua para riego o para limpieza de veredas que usa el encargado del edificio, proviene de este tanque. Entonces, en un momento se va a quedar sin agua porque no llovió, no se recuperó ese nivel. Entonces, el encargado, cuando vaya a abrir la manguera para limpiar la vereda o regar las plantas, no va a tener agua. Entonces, en esos casos se utiliza, por un sistema automático, empieza a usar agua potable de red. Hasta el día que llueve, se llenó poco o todo lo que llueva el tanque, y al día siguiente, cuando vaya a volver a hacer limpieza de vereda o regado de plantas, ya va a estar de vuelta tomando el agua de lluvia. Bueno, estos son, primero a la derecha, algunos ejemplos de tanques. A nivel mundial se están usando, o sea, ahora hace poco fueron reglamentados o obligatorios en la capital, y se va haciendo de a poco en el resto del país, pero la realidad es que son usados en otras partes del mundo, más que nada donde falte agua, donde haya problemas de agua potable, son usados y vienen muy bien. Mismo como el tamaño del tanque de abajo a la derecha, el cual es gigante para el tamaño de la casa, pero bueno, eso depende de la cantidad de lluvias que hay, porque quizás llueve un mes, todo lo que llueve todo el año, y con esta agua puedes regar el pasto todo el resto del año, no sé, habría que ver el caso. Y filtros hay de varios modos. En la otra diapositiva anterior había algunas fotos de algunos filtros, son filtros casi siempre autolimpiantes. A medida que el agua pasa, la mayor parte del agua pasa, y un resto de agua va saliendo junto con la basura del filtro y lo va autolimpiando. Porque si no, tendrías que estar tapando el filtro continuamente. Y esto también está en el artículo 3213 para aguas recuperadas del Código de Edificación. Cada canilla que uno instale, que provenga o un grifo, ¿no? Que uno instale que provenga de este sistema de aguas recuperadas, primero tiene que estar al nivel de 1,5 metros sobre el nivel de piso terminado, cuando las canillas suelen estar a niveles mucho más bajos, y debe tener un cartel de una calidad que dure en el tiempo, que no dure un par de meses, que diga agua no apto para el consumo humano, claramente, a fin de que alguien que pase por ahí, y no sea de uso común, sepa que no se puede tomar el agua de esa canilla, porque uno está muy acostumbrado a tomar quizás agua de canilla, suponiendo que es agua potable. Y lo mismo tienen las rejillas
como les contaba, en algunos lugares privados donde están permitidos, por ejemplo, en balcones. También se debe colocar una leyenda que diga que la rejilla es exclusiva de agua de recolección de lluvia para que no se vuelque ningún otro líquido, porque si uno vuelca algo tan simple como detergente, o algún jabón o lavandina, esa agua después no puede ser usada, como hemos visto, para los usos en los que se puede dar, para los que sí se pueden usar estas aguas recuperadas, como por ejemplo lavar ropa. Si yo le tiro lavandina en una rejilla que toma agua para ser reutilizada y esa agua la usan en un lavarropa, bueno, tus vecinos te van a querer. Y después, bueno, está el cálculo propiamente dicho del volumen de reserva. Como vimos, a partir de los 200 metros cuadrados de superficie que se piden, para esos 200 metros cuadrados se necesita una reserva de 500 litros. 500 litros. Y después, por cada metro cuadrado de superficie extra, a esos 200, se suman 3,33 litros aproximadamente. Estos metros cuadrados, lo vuelvo a decir, fue la pregunta que me hizo recién uno de los chicos, pero bueno, por las dudas lo aclaro de vuelta, es metro cuadrado de captación. Siempre que hablamos de metros cuadrados en pluviales, son metros cuadrados de captación, o sea, metro cuadrado de terraza, más sumatoria de metros cuadrados de balcones, más, bueno, en este caso metros cuadrados de patios, no, de jardines no, porque esos jardines están a nivel, bueno, si estuvieran a nivel sobre más de 260 también, pero si son en planta baja, no. Por ejemplo, acá en patios en planta baja, esto no debería estar porque no suman. Igual como habíamos hablado también recién, este volumen depende de, o sea, este volumen, la cuenta que yo les di es la que dice el artículo 3213 del Código de Edificación para la Ciudad de Buenos Aires. Pero si uno quiere usar reservorio de agua recuperada para hacer un country en Pilar, en el cual no es obligatorio, pero es recomendable, el volumen no se tiene por qué guiar por el reglamento, porque no es obligatorio el uso del reglamento, es el reglamento específico, o no sé la particular de Pilar, pero como ejemplo estoy diciendo. Lo que sí hay que tener en cuenta es cuánto llueve, cuánto voy a usar el agua, y hay que hacer la cuenta a fin de que no me quede sin agua, porque si me llueve una vez cada 2 semanas y el agua me dura un día, voy a estar los otros 14 días usando agua de red. O sea, no estoy haciendo muy útil el sistema de captación. Entonces hay que usar, más allá de las normativas, hay que hacer un buen uso de la ingeniería en este caso. Para eso podemos tomar como referencia estos datos. Por riego, es factible calcular 2 litros de agua por metro cuadrado por día. Bueno, en pisos 5 litros por metro cuadrado por día. Y de lluvia, más o menos 200 litros por metro cuadrado por año. Para hacer una cuenta, y todos estos datos dependen de qué esté regando y de dónde esté lloviendo. Son datos indicativos, como siempre. Y bueno, y con eso terminamos lo que es la teoría. ¿Alguna consulta sobre esto? Antes de seguir con la práctica. ¿Alguno? ¿Nada? Bueno, entonces seguimos con la práctica. No hay consultas. Bueno. Para el TP, o en realidad la práctica no es solo para ese TP, sino en general para su vida profesional, cuando uno hace el diseño
del sistema pluvial, hay que tener, bueno, primero hay que considerar lo mismo, captación, conducción y recupero de agua, como 3 puntos principales. Para la captación, primero hay que definir qué superficies quiero captar, de qué forma me conviene según el caso, y cuál es la superficie máxima para ver qué tipo de embudos necesito. Bueno, acá está una foto más clara si quieren de los embudos, del de pared, del de piso y el de costado. Y los diámetros de conexiones y los tamaños que vienen de laterales, ¿no? Este, por ejemplo, viene de 22 por 22 o de 31 por 30, 30 por 30. Y el embudo de centro viene en más tamaños. Bueno, en los balcones es lo mismo que habíamos usado antes, rejilla de piso, que son de tamaño más chico. Hay unos ejemplos en fotos de obras. Esta es la rejilla. Suelen ser con salidas del 63, ahora sí notan, el caño es más fino que el conductal, que el caño de lluvia. Por el tamaño y por el poco caudal que genera. Acá, estas son las piletas de balcón o rejilla de piso. Directamente sobre acá se coloca la rejilla. O sea, esta es una rejilla con una curva. Esto es más aplanado todavía. Es como bien finito a fin de minimizar los tirantes de contrapiso. Y tiene salida en 40, en 50 y en 63. Suelen usarse en 63 o algunas veces, si es muy chiquito, en 50. De las bocas de desagüe abiertas o tapadas, dijimos que eran en material, hormigonadas, o sea, en material, ladrillo, ejecutadas in situ, o prefabricadas, como ser estas. La problemática del prefabricado es que vienen con los agujeros prefabricados, o sea, prehechos de los agujeros, y hay que plantearlas bien de inicio a la vez que se hace todo el tendido, porque después cuesta enganchar bien, alinear bien los agujeros con los caños. Pero es más simple para la ejecución de la obra. Y puede ser tapada, como ven acá, con las tapas. A estas tapas después se le puede poner una cerámica que imite el piso, o un cemento alisado, o algo para imitar el piso y perderla, o quedan así. Y las rejillas pueden ser o de cemento, como es esta, o de chapa de acero. Estos son ejemplos. En este caso está la rejilla y a la vez viene el conductal, el caño de lluvia que se conecta abajo y después sale. Bueno, los marcos y rejas también vienen, depende las dimensiones, vienen de 20 por 20 hasta 60 por 60, livianos o reforzados. Estos son en fundición, igual, hay en distintos materiales. Pueden ser hasta prefabricados en obra, que no es recomendable porque se terminan rompiendo, pero pueden ser. O de fundición o de chapa galvanizada, bueno, depende de dónde vas a usar y cuán lindo quieras que se vea. Y si no, tapados los de abajo. Y las rejillas también pueden ser en fundición, como son estas, o de chapa galvanizada, como creo que es esta de acá abajo, porque es en la foto, o tipo más perforada, más chiquito, porque es más estético también. Estas sí en tramos que sean desmontables, en este caso vienen de 50, depende del peso, las fundiciones son pesadas, o hay que desmontarlas para hacer la limpieza. Más que nada en las rejillas horizontales que tienen poco caudal para su limpieza propia. Estas pesan 2,5 kilos, como dice acá. Y depende, bueno, tránsito pesado, tránsito liviano, peatonales, depende para qué se usen. Y la salida de vereda, que como dijimos tiene el diámetro máximo de 110. Sí, puede ser o a cordón cuneta o a zanjas, si es en lugares más
menos urbanizados. Ahora hay unos ejemplos. Con esto hay que tener siempre cuidado por la fragilidad en cierto punto del material y lo poco de material que queda cubriendo al caño hasta el piso que estaba casi anivelado. Es muy común que se rompa el cerámico arriba y se termine rompiendo el caño, o si de hormigón peinado se fisura el hormigón. Con eso hay que tener cuidado. O sea, es algo más constructivo, no tanto sanitario, pero bueno, hay que tener cuidado con eso, en obra. Bueno, las pendientes, eso ya lo habíamos visto. Siempre teniendo en cuenta que las superficies se toman en proyección horizontal. Ahora vamos a lo que es más numérico. El cálculo de los caudales. La fórmula, esta no sé si ya la conocen, no sé si ya llegaron a verla. Esta da el caudal que escurre de una superficie en la que hubo una descarga de lluvia, y es en función de, vamos por parte A, es el área, más fácil, el área de la lluvia, el área donde llovió, digamos, el área del terreno donde llovió. Y es la intensidad de esa lluvia, que puede estar expresada en milímetros por hora. Esos milímetros por hora hay que llevarlos a calcular en litros por segundo por metro cuadrado. Porque en realidad esto es milímetro, es hay que hacer la transformación ahí no sé el nombre. Bueno, a pasarlo a litros. Es tirante de o sea, un milímetro es un milímetro en una superficie de 1 metro cuadrado. Hay que llevar eso a metros cúbicos y a metros cúbicos a litros por metro cuadrado. Y después coeficiente de escorrentía. El coeficiente de escorrentía es un factor que se aplica a la fórmula y que indica no es literalmente cuán impermeable, pero da una referencia entre cuán impermeable y cuán rugoso es una superficie. Porque en realidad, por ejemplo, de un campo abierto, uno diría no es impermeable, es completamente permeable porque absorbe, pero en un cierto punto el campo se anega y ya no absorbe más agua. Y cómo ese campo escurre el agua depende ya no de la absorción, pues ya está anegado, pero sí de la vegetación que tiene ese campo. Y eso hace variar el coeficiente de escorrentía. Pero bueno, eso de vuelta lo van a ver en ingeniería sanitaria, no, en obras hidráulicas. Hidrología de obras hidráulicas, perdón. En el caso nuestro de parcelas privadas dentro de una ciudad o un conglomerado de ciudades, donde es todo hormigón o todo material cementicio o asfalto, donde hay muy poca vegetación y donde son distancias chicas, por lo cual si el agua va por asfalto o por cemento alisado, no cambia mucho porque en distancias chicas no se llega a notar esa diferencia de rugosidad. Se suelen tomar coeficientes de escorrentía muy altos. Lo que indica un coeficiente de escorrentía muy alto es que el agua sale rápido de esa superficie. Esos coeficientes de escorrentía va de 0 a 1 y se suele tomar valores cercanos a 1 o de 1 sería lo más desfavorable y lo más que va a dar un caudal más alto. Bueno, con esa intensidad que habíamos hablado hoy, que en el normas y gráficos era de 60, pero en realidad hoy por hoy
ya están tomando valores más cercanos a 120. Eso expresado en litros por segundo por metro cuadrado da un valor de 0,033 litros. Eso con un coeficiente de escorrentía de 0,9 y una superficie de 275 metros cuadrados, una superficie de captación, de vuelta siempre una superficie de captación, nos da un caudal que sale de esa superficie de 8,25 litros por segundo, por ejemplo. Sí. Esta superficie de 275 sería toda la superficie que llega, por ejemplo, a vereda, a cordón cuneta. Entonces, para calcular el último tramo de conductal bajo vereda, hay que tomar ese caudal de 8,25 litros por segundo. No sé si ven ahí, esa es la tabla que les comentaba que estaba en el normas y gráficos. Yo la tengo acá en papel para verlo más fácil. Pero bueno, esos 8,25 litros en un caño de 100, con una pendiente de 1 en 100, el caño de 100 con una pendiente de 1 en 100 lleva como máximo 7,93 litros por segundo, cuando a mí me pedía 8,25, por lo cual o hay que aumentarle la pendiente o duplicar la cantidad de caños. ¿Me siguieron en esta primera parte de la resolución de un conductal? Bueno, seguimos. Caños de lluvia. Caños de lluvia son los verticales, como decíamos. El reglamento de CN daba esta tabla, que ya también la hemos visto hace un rato, en los que estaban las superficies por metro cuadrado que escurría un caño en vertical según el techo, según el tipo de techo que está captando. Entonces, en el caso que habíamos visto que eran 275 metros cuadrados, por ejemplo, si fuese un techo plano, un caño de 100 vertical no habría problema. Los caños en vertical siempre llevan, obviamente, más caudal, o no, obviamente no, depende de la pendiente, pero suelen llevar más caudal que un caño horizontal. Entonces, si no hay problema con el horizontal, con el vertical no hay problema. Acá vimos que estábamos en el límite del horizontal y con el vertical estamos sobrados. Perdón, no estamos sobrados. Estoy haciendo mal porque no estoy considerando el error típico. No sé si alguno se dio cuenta. Esta tabla está hecha con 60 milímetros. Y acá dijimos claramente que eran 120 milímetros. Entonces necesitamos 2 caños de conexión, porque llevan 300 en el techo plano, un caño de 100, así que necesitamos, o sea, llevaría 150. Acá está expresado esos, vamos a tomar por ejemplo, 300 metros cuadrados de un techo plano que lleva un caño de 100, que decía el reglamento. Como dijimos, el reglamento tiene como una intensidad de lluvia de 60 milímetros por hora. 60 milímetros por hora, expresado en litros por segundo por metro cuadrado, es 0,017. O sea que 0,017 por 300 da 5 litros por segundo de caudal que lleva un caño según el reglamento. Cuando dijimos que un caño ventilado lleva 10
litros por segundo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que llegaba entre 10 y 15 según si está ventilado, ¿no? Según la fórmula, según el porcentaje de ocupación de agua dentro del caño. Bueno, acá vamos a empezar a ver un planteo. Acá estamos. De un sistema pluvial. Por ejemplo, acá ven los remates de ventilación superior de un pleno que hay más abajo, de caño de lluvia. Por eso ven que no sé si se llega a ver, que es verde, y la demarcación de la bajada tiene un círculo verde porque es un caño de lluvia ventilado. Esto es para, como hemos dicho, maximizar el caudal que pueden llevar el caño. Y acá, en esta zona de terraza, tenemos 2 embudos, porque con un solo embudo no da el cálculo. Entonces lo que se puede hacer es duplicar el embudo. Si un embudo te cubre 10 metros cuadrados, y pongo 2 embudos juntos, son 20. Es tan simple. Y otra cosa que estábamos viendo antes, los embudos o las captaciones en superficies planas, lo ideal sería mantenerlos en el baricentro de la superficie plana, el cual sería en esta zona. Ahora bien, eso es lo ideal en un caso hipotético, el cual es difícil que ocurra, porque si uno mantiene la zona, vamos a, por ejemplo, en esta zona que sería el baricentro, el caño de lluvia me llegaría en este punto sobre las máquinas del ascensor, lo cual generaría muchos problemas posibles. Por eso es que en este caso se decidió más fácil moverlos, desplazarlos un poco, genera acá más recorrido, y este recorrido a esta distancia es un tirante un espesor de contrapiso más amplio. O sea, acá hay más contrapiso que acá, ¿no? Porque el contrapiso depende de la longitud de la pendiente. Seguimos hacia abajo. Una vez que ya definimos estas bajadas ya son amarillas porque ya llevan agua, en diferencia de estas que siguen siendo verdes porque siguen siendo solo en la proyección de la ventilación. Y bueno, ahora ya encontramos otra superficie, porque esta superficie, las que son así cruzadas, son vacíos. Acá ya hay una superficie que es la base de los tanques de agua, entiendo, en las cuales ya hay que hacer una rejilla de piso, la cual toma toda esta superficie de tanques. Los tanques pueden también, como es una zona inaccesible, puede escurrir libremente hacia la base de los tanques. Lo que cae arriba del tanque corre hacia la base, y todo eso escurre hacia la rejilla de piso, en este caso, de 15 por 15. Y se proyecta hacia esta bajada número 3. La cual está colocada en esta esquina y no más cerca de la bajada, probablemente por esto que está en el piso inferior. Que es algo parecido a un balcón, que también eso ya también tiene su rejilla de piso, porque es solo esa superficie, y siguen las bajadas que venían de la terraza. Y del otro lado también empieza otro balcón con su rejilla y su bajada. En los pisos inferiores ya no hay captación. Perdón, sí, esto se ve como un pequeño balcón para encerrar el perro, no sé.
acá también, y acá también. Y también bueno, sus rejillas y su caño, la conexión al mismo caño de lluvia que ya venía trayendo. Y cuando ya llegamos a planta baja, bueno, estas dos que venían del techo son las con más caudal, las cuales se juntan y salen hacia la vereda. Esta también sale hacia la vereda. Acá recuerden siempre el camar pantalón para... recuerden eso que decía, el camar pantalón o algo para hacer una pérdida de energía y que salga el cordón. Y en este caso, está por cielo raso, porque está suspendido. Se conectan la bajada 5 con la bajada 3 y salen, lo cual también podría haber sido que la bajada 5 y la bajada 3 salgan independientemente, ya que esta distancia de recorrido es similar a esta distancia que tiene hacia afuera, así que se podría haber evitado. Bueno, después en el TP van a tener que hacer algo similar a esto, una tabla en la cual las bajadas, que son las mismas que estaban antes, la tabla ya funciona aquello, en cada bajada marquen cuánta superficie o qué caudal, depende si lo van a hacer con el método de los libros, del libro de normas y gráficos o el cálculo. Pero bueno, teniendo la superficie y teniendo la intensidad pueden sacar el caudal en otra tabla. Cuánto cuánto caudal lleva cada tramo de caño. Entonces, en la bajada 3, lo leemos acá. Que es esta. En la planta del 9º piso, bueno, colecta, se pone esta superficie. La bajada 3 en la planta 8ª colecta esta superficie. La bajada 3 en las plantas 2 a 6 colecta esta superficie y así. Y después está, eso es hasta planta baja. Y ya cuando llego a planta baja, ya dejan de ser bajadas o caño de lluvia y pasan a ser conductales. Entonces el conductal llamémoslo 3.5, en este caso, lleva el caudal que baja la bajada 3 y la bajada 5. Es para eso hagan así las... Y después en una medida total, la superficie total escurrida de todo el edificio. Y después, algo también importante, que es la última columna, pero es una de las más importantes porque representa en este caso 1/3 de la superficie, es un montón, es la superficie lateral del edificio. Porque es el agua, o sea, no llueve vertical perfecto, más si hay tormenta, llueve con una cierta inclinación. Entonces, siempre hay una cara del edificio la cual es mojada por la lluvia, y esa lluvia escurre por la misma superficie de la pared y llega hasta planta baja. Esa agua no hay que olvidarnos nunca de calcularla para nuestro cálculo, porque nos puede fácilmente, como es este caso, sobrecargar el sistema. Ya lo digo, es un 30% de todo el caudal que va a pasar por el sistema en un día de lluvia. Está bien, es un día de lluvia muy poco frecuente, pero es el 30% del agua. Es un montón de agua que sobrecarga fácilmente un sistema. Para esto tomen siempre el lado más desfavorable. Igual, lo mismo, esto depende de la planta del edificio. Por ejemplo, este edificio es entre medianeras, todas las paredes están tocando una medianera. Por lo que toda el agua que pega por esas paredes, si los edificios laterales son más bajos, y el frente es el frente,
nada de esa agua entra dentro de nuestro parcela, entonces no habría que escurrirla. Pero si hay una separación, por ejemplo, en este terreno siga para acá, el terreno sea así, síganme en este dibujo, así. Tengo esta pared lateral que me descarga dentro de mi propio terreno y esta pared lateral que me descarga dentro de mi propio terreno. Entonces ahí hay que considerar la pared más grande, siempre la más favorable, pero siempre es una de las dos paredes, porque el agua o llueve de acá o llueve de acá. Si llueve en diagonal, llueve en esta, pero llueve menos en las dos. Entonces es más favorable que llueva de frente contra una. Para eso se considera con una lluvia con fuerte viento, que el agua llega a 45 grados casi de inclinación, la posición horizontal de vuelta de esa pared con esa lluvia 45, que por lo que veo afuera está lloviendo así ahora, por lo menos acá en la boca, consideramos la mitad de esa superficie de pared lateral para nuestra tabla. Y bueno, después tenemos el cálculo total. Con ese cálculo de la intensidad que es dato, esa superficie, en este caso la coeficiente correntiva puede ir variando en función a la zona de captación que tengas. Por ejemplo, si tengo una terraza verde, el coeficiente correntiva va a ser distinto. Si tengo el césped natural en el fondo también va a ser distinto. Bueno, eso puede ir variando. Pero para edificios medianos no es tan representativo. Y con la fórmula de caudal que habíamos visto antes, sacó ya el caudal propiamente dicho. Bueno, igual esto también el PowerPoint ese mismo está en el campo virtual. Acá están las fórmulas de las que les contaba antes del cálculo del caño de lluvia, de la bajada vertical del caño de lluvia, en el cual se toma este factor de llenado, que es el espesor de la pared de agua que viene siendo vórtice y el aire en el medio, y en función a eso y al caudal se determina el diámetro, o se puede despejar, en realidad se despeja el caudal, a fin de con los diámetros comerciales sacar el caudal máximo por diámetro. Pero bueno, ese es igual un dato que ya se sabe, se puede obtener más fácil en los manuales de los productos que uno compre. Justo hoy estaba viendo por ejemplo, un caso About Duty y decía cuánto era específicamente el caudal según el factor de llenado que quería y la velocidad del líquido desplazándose. Y también lo mismo para conductales horizontales, teniendo en cuenta la relación de H sobre E, que es el tirante de agua en función al diámetro de la cañería, como siempre un 60%, a fin de que en el 30% restante o 35-40% restante circule el agua en aire en dirección contraria, favoreciendo el circuito de agua, la velocidad del caudal de agua. Bueno, entonces, teniendo los caudales, voy verificando caño por caño, pero tampoco se verifica caño por caño, porque, por ejemplo, la bajada 1, cada piso me aporta esto, pero después tengo un acumulado que va siendo la suma de esto. En el piso planta baja tengo la suma total de todo el coso. Si un caño de 110 me verifica en la planta baja que puedo llevar el caudal, en los pisos superiores que tengo menos caudal, ya está, ya se da por verificado. Total es el diámetro mínimo. Entonces hay que hacer así, ser inteligente, por llamarlo de una forma, en qué puntos verificar de la instalación a fin de minimizar maximizar el uso de los materiales, siempre minimizando usando el diámetro más chico, pero tampoco haciendo cuentas caño por caño porque sería un despropósito.
Bueno, y en el caso de secciones rectangulares, como son las canaretas, también están la fórmula de Manning, que esa sí la vieron en hidráulica. Para algo servía la fórmula de Manning. Con las coeficientes de escorrentía según los materiales que se usen, el área de diseño y el radio hidráulico y bueno, el perímetro mojado, se calculan los caudales que pueden llegar. Igual eso también está tabulado. Siempre los cálculos hidráulicos dan una precisión mucho mejor y mucho más eficiente en el uso de materiales que cualquier manual, pero hay que saber administrar recursos y ver en qué momento conviene hacer un cálculo hidráulico y en qué momento uno se puede guiar por las tablas sabiendo que ese ahorro no va a ser significativo. Bueno, y en el caso de nuestros TPs, volvemos hacia... ¿Dónde estaba el cartel? Bueno. En el caso de nuestros TPs, también tenemos que considerar el nuevo reglamento y su reutilización de agua de lluvia, haciendo que todo el agua lluvias en un nivel superior a 2,60 metros en partes de uso no público o privados de superficies menores, conduciendo toda esa agua hacia un depósito ubicado en planta baja o en subsuelo, y el resto del agua y el agua de desborde conducida, y el agua de planta baja conducida hacia el exterior. Por ejemplo, en este caso se decidieron no conducir el agua de balcones para evitar la contaminación de esos balcones al agua general. La sacaron para afuera. Eso es en función de qué uso se le va a dar al agua, al reservorio, al agua reservada. Si es para lavado de ropa, por ejemplo, hay que ser muy precavidos con qué agua juntar, a fin de que, como dijimos antes, no tiren ningún jabón, ningún detergente, ninguna lavandina, que arruine mucha ropa lavándose. En cambio, si es agua para riego o para limpiar de veredas, no importa. No hay que ser tan preciso con el agua que se está juntando. Y en este caso está la separación que hemos dicho también de planta baja, de primer piso y segundo piso, con una bajada independiente a cordón, que en este caso no se ve, bueno, por su posición, pero esta bajada es independiente, a fin de que sea un taponamiento todo el resto del agua de los pisos superiores y no saldría en este caso, por el primer piso. Es un error bastante común también. Y nada, creo que con eso terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna consulta? Yo quería saber si hay correcciones de TP hoy. Sí, ¿de qué grupo sos? Bueno. El grupo 4. Ah, por eso, pero no... Sí, eso ahora... No sé, Sí, perdón, soy Irene. Sí, va a haber correcciones, ahora abrimos la reunión y generamos otra, si no, porque se pasó, me parece, parte de la hora reservada. Así que nos comunicamos ahora enseguida. Vale, gracias. Profe, este TP de pluviales hay que hacerlo en un plano aparte que el de desagües cloacales, ¿no? ¿O todo en el mismo? El plano es el mismo para todos, sí. O sea, en el mismo plano tienen que quedar expuestos los desagües pluviales y los cloacales. Sí, en realidad son dos TP distintos, pero sí, hay que combinarlos en el mismo plano. Ok, ¿y tiene la misma fecha de entrega que el TP1? Porque no encontré la fecha de entrega en el cronograma.
Ya te digo porque... Encuentro el archivo que tenía con las fechas de entregas. Acá. ¿Cuándo es la entrega del TP1? Ahí ya lo encontré, ¿eh? Ya voy. El TP1 vence el 8 de junio. 8 de junio, sí. O sea, el TP1 incluye desagües sanitarios, que es cloaca y agua. Perdón, cloaca y pluviales. Es todo junto el 8 de junio, sí. Ok, perfecto, Y después gracias. está el 6 de julio, que es agua fría y caliente, y el TP1-2, que es el inclusivo de todo. Perdón, ¿qué fecha